¿Alguna vez has sentido que por más que luchas, la vida parece empujarte siempre en la dirección contraria? Intentas cambiar a las personas, controlar las circunstancias, corregir el pasado o asegurar el futuro, pero cuanto más esfuerzo haces, más cansancio sientes. Es como intentar detener un río con las manos. La corriente no se detiene, solo terminas agotado. Y sin darte cuenta, conviertes tu propia mente en el campo de batalla donde peleas todos los días contra cosas que jamás estuvieron bajo tu control. La mayoría de las personas cree que la fuerza consiste en resistirse, en insistir, en no rendirse nunca. Pero la antigua sabiduría taoísta revela una verdad que contradice todo lo que nos enseñaron. Hay batallas que nunca fueron hechas para ser ganadas, porque el verdadero enemigo no está fuera de ti, está dentro de esa necesidad constante de controlar lo incontrolable. Imagina por un momento cómo sería despertar sin esa pesada carga sobre tus hombros, sin la ansiedad de querer cambiar lo que ya ocurrió, sin el miedo de intentar dominar un futuro incierto, sin la frustración de esperar que otros sean exactamente como tú deseas. Esa paz existe, y durante miles de años, los maestros taoístas enseñaron el camino para encontrarla. En este video descubrirás por qué cuanto más luchas contra la vida, más sufres. Aprenderás el principio taoísta, que ha liberado la mente de innumerables personas durante siglos, y entenderás cómo dejar de desperdiciar tu energía en aquello que jamás podrás cambiar. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza puede transformar por completo la manera en la que enfrentas cada problema de tu vida. La naturaleza nunca lucha contra sí misma. El agua no discute con la montaña, no intenta romperla por la fuerza, simplemente encuentra un camino diferente, con paciencia, con suavidad y con el paso del tiempo. Incluso la roca más dura termina cediendo. Este es uno de los símbolos más profundos del Tao. Sin embargo, los seres humanos hacemos exactamente lo contrario. Nos enfadamos porque llueve cuando queríamos sol. Nos desesperamos porque alguien no actúa como esperamos. Nos aferramos a relaciones que ya terminaron. Revivimos errores del pasado una y otra vez, creyendo que pensar más en ellos cambiará el resultado. Vivimos peleando contra la realidad, como si el universo tuviera la obligación de obedecer nuestros deseos. Lao Tse enseñaba que el sufrimiento comienza en el instante en que dejamos de aceptar lo que es. No significa resignación ni pasividad. Significa reconocer la realidad antes de actuar, porque solo quien ve las cosas como realmente son puede tomar decisiones sabias. Quien vive negando la realidad termina perdiendo energía, claridad y paz. Observa un árbol durante una tormenta. Las ramas rígidas suelen romperse primero, las flexibles se inclinan con el viento y, cuando todo termina, vuelven a levantarse con la misma fuerza. La naturaleza demuestra constantemente que la verdadera fortaleza no siempre pertenece a quien resiste más, sino a quien sabe adaptarse. La pregunta es sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Cuánta energía estás gastando intentando cambiar aquello que nunca dependió de ti? ¿Cuántas noches has perdido pensando en situaciones que ya no pueden modificarse? ¿Cuántas oportunidades de vivir el presente has sacrificado por seguir luchando contra una realidad que simplemente existe? Pero todo puede convertirse en un maestro si estás dispuesto a observarlo con una mente tranquila. Muchas personas creen que aceptar aquello que no pueden cambiar significa rendirse. Piensan que dejar de luchar es un signo de debilidad, como si abandonar la resistencia fuera equivalente a perder la batalla. Sin embargo, el Tao enseña exactamente lo contrario. Quizá una pareja, un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Repetiste las mismas palabras una y otra vez. Explicaste, discutiste, insististe. Esperabas que finalmente comprendiera tu punto de vista. Pero al final, la única persona que terminó agotada fuiste tú. La realidad es sencilla, aunque difícil de aceptar. No puedes controlar la mente de otra persona. Cada ser humano camina siguiendo su propio nivel de conciencia. Un árbol no intenta crecer en una roca donde sus raíces no pueden expandirse. Una semilla espera el momento adecuado antes de abrirse. El agua tampoco insiste donde encuentra un muro. Simplemente cambia su camino sin perder su esencia.
nace de nuestra resistencia a aceptarla. Existe una diferencia enorme entre aceptar una situación y aprobarla. El Tao no dice que todo sea justo o perfecto. Dice que primero debes ver la realidad tal como es. Solo entonces podrás actuar con claridad. Antes de lanzar una flecha, debe aceptar exactamente dónde está el objetivo. Si negara su posición o fingiera que está en otro lugar, jamás acertaría. La aceptación no elimina la acción. La hace más inteligente. Cuando dejas de pelear contra aquello que no ocurre algo extraordinario. Ocurre algo extraordinario. Toda esa energía que antes gastabas intentando controlar el mundo comienza a regresar hacia ti. De repente tienes más calma para pensar, más fuerza para decidir y más claridad para construir la vida que sí está en tus manos. Ahí comienza la verdadera libertad. No cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de exigir que cambie para poder sentir paz, porque la paz nunca fue una recompensa. La filosofía taoísta enseña que cada vez que una decisión inevitable dependía de la forma en que una parte de tu poder responder a la luchas contra lo imposible. La filosofía taoísta enseña que cada vez que aceptas lo inevitable, la pregunta ya no es que deberías cambiar de tu poder. La verdadera vez que luchas contra lo imposible, seguirás regalando entregas ese poder a las cosas que jamás estuvieron bajo tu control. La pregunta ya no es que debería cambiar allá afuera. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguirás regalando tu cada detalle a cosas que jamás cada problema y construyen cientos de escenarios. La mayoría de las personas vive creyendo que así evitarán el dolor, pero ocurre exactamente lo contrario en cada detalle. Anticipan cada problema y construyen cientos de escenarios en su mente creyendo que así evitarán el dolor. Nadie puede detener la lluvia, pero ocurre exactamente lo contrario. A las nubes que desaparezcan. Mientras más intentan controlar la vida, más miedo sienten de perder ese control. Observa cómo funciona una tormenta. Nadie puede detener la lluvia. Nadie puede ordenar a las nubes que desaparezcan. Sin embargo, la tormenta siempre termina. La naturaleza cambia constantemente sin pedir permiso. Nos aferramos a la juventud como si el tiempo pudiera detenerse. Todo se transforma y nada permanece igual para siempre. Entonces, ¿por qué los seres humanos insistimos en aferrarnos a lo que, y en ese intento constante de detener el movimiento natural de la vida, como si el tiempo pudiera detenerse? El Tao llama a nos aferramos al pasado como si los recuerdos no significa dejar que la vida decida. Nos aferramos a las personas como si el amor pudiera existir por obligación, y en ese intento constante de detener el movimiento natural de la vida, nace la ansiedad. El Tao llama a este error ir contra la corriente. No significa dejar que la vida decida por ti. Significa comprender que existe una diferencia entre dirigir una embarcación y pretender controlar el océano. Un marinero sabio no pierde energía peleando contra las olas. Aprende a leer el viento. Cuando aceptas que el pasado terminó, sus velas, dejas de castigarte por errores antiguos. Cuando gracias a esa flexibilidad nunca será logra avanzar mucho más lejos, comienzas a disfrutar el presente con mayor así intensidad. También, paradójicamente, cuanto menos intentas controlar la vida, más estable se vuelve tu interior, porque descubres que tu verdadera fuerza nunca estuvo en dominar las circunstancias, siempre estuvo en dominar tu respuesta frente a ellas. Esa es la libertad que los antiguos maestros taoístas protegieron durante siglos. Una libertad que no depende del dinero, del éxito ni de las personas. Una libertad que nace cuando comprendes que nadie puede quitarte la paz si tú mismo dejas de entregársela a todo aquello que no puedes cambiar. La sabiduría taoísta afirma que toda transformación comienza en el interior. El mundo puede permanecer exactamente igual, y aún así, tu experiencia de la vida cambiar por completo. Esto sucede porque los acontecimientos no determinan directamente nuestro sufrimiento. Es la forma en que reaccionamos a ellos la que crea paz o dolor. Piensa en dos personas caminando bajo la misma lluvia. Una se enfurece porque el clima arruinó sus planes. La otra sonríe porque sabe que la lluvia también alimenta los campos y limpia el aire. La tormenta es la misma. Lo único diferente es la mente que la observa. Durante siglos, los maestros taoístas invitaron a sus discípulos a practicar una disciplina silenciosa. Observar antes de reaccionar, no responder impulsivamente, no dejar que cada emoción tome el control de sus decisiones, porque quien reacciona a todo termina siendo esclavo de cualquier circunstancia. La mayoría de nosotros vivimos exactamente así. Una crítica cambia nuestro estado de ánimo durante todo el día. Una mala noticia destruye nuestra tranquilidad. Un comentario en internet ocupa nuestra mente durante horas. Es como si entregáramos las llaves de nuestra paz a cualquier persona que aparezca en nuestro camino. Pero el Tao propone algo diferente. Antes de responder, respira. Antes de juzgar,
Observa. Antes de luchar, pregúntate si realmente vale la pena. Muchas veces descubrirás que el problema no merece la energía que estás dispuesto a regalarle. Imagina un lago completamente tranquilo. Cuando alguien arroja una piedra, aparecen ondas sobre la superficie. Sin embargo, si nadie sigue lanzando piedras, el agua vuelve a calmarse por sí sola. Así funciona también la mente humana. Las emociones intensas aparecen, pero si dejas de alimentarlas constantemente con pensamientos repetitivos, poco a poco recuperan la calma. El error consiste en lanzar una piedra tras otra con nuestros propios pensamientos. Recordamos una discusión 100 veces, imaginamos respuestas que nunca diremos, inventamos futuros que probablemente jamás ocurran. Sin darnos cuenta, somos nosotros quienes mantenemos viva la tormenta. El Tao enseña que la serenidad no consiste en eliminar los problemas, sino en dejar de multiplicarlos dentro de nuestra mente. Cuando desarrollas esa capacidad de observar sin reaccionar inmediatamente, descubres un espacio de libertad entre lo que ocurre y la forma en que respondes. En ese pequeño espacio nacen las decisiones sabias. Allí desaparece el impulso de demostrar que siempre tienes razón. Allí termina la necesidad de ganar todas las discusiones. Allí comienza una paz que nadie puede arrebatarte, porque quien domina su propia mente ya no necesita controlar el mundo. Y quizá esa sea una de las mayores victorias que un ser humano puede alcanzar. La filosofía taoísta nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió algo mucho más valioso, una mente capaz de permanecer en calma incluso cuando el mundo cambia constantemente. Y esa calma no llega de un día para otro. Se construye cada vez que eliges soltar una preocupación innecesaria, aceptar una realidad inevitable y confiar en que, como el agua, siempre encontrarás un nuevo camino para seguir avanzando. Ahora imagina cómo sería tu vida si comenzarás cada mañana recordando una sola verdad. No necesitas controlar todo para vivir en paz. Tal vez seguirías enfrentando desafíos. Habría pérdidas, cambios inesperados y momentos difíciles, pero dejarían de convertirse en cadenas para tu espíritu. Comprenderías que la vida nunca prometió ser perfecta, solo prometió estar en constante movimiento. El Tao nos recuerda que todo tiene un ciclo. El invierno siempre da paso a la primavera. La noche termina con el amanecer. Las heridas más profundas también encuentran un momento para sanar cuando dejamos de abrirlas cada día con nuestros propios pensamientos. Quizá la persona que esperabas que cambiara nunca cambie. Quizá el pasado jamás pueda corregirse. Quizá algunos sueños tomen un rumbo completamente diferente. Y sin embargo, todavía puedes vivir una vida llena de serenidad, porque la verdadera paz nunca dependió de las circunstancias. Dependió de la relación que decidiste tener con ellas. Cada vez que aceptas lo inevitable, recuperas energía. Cada vez que perdonas, liberas espacio en tu corazón. Cada vez que dejas de buscar aprobación, fortaleces tu autoestima. Cada vez que sueltas el miedo al futuro, comienzas a vivir plenamente el presente. Ese es el camino del Tao, un camino silencioso, sin violencia, sin desesperación, sin necesidad de demostrar nada, como el agua que avanza sin hacer ruido, pero que con el tiempo es capaz de transformar incluso la piedra más dura. Hoy puedes hacer una elección diferente. Puedes seguir luchando contra aquello que jamás podrás cambiar, o puedes utilizar toda esa energía para convertirte en una persona más fuerte, más sabia y más libre. La decisión siempre estuvo en tus manos. Recuerda estas palabras cuando la vida parezca ir en tu contra. No todo merece una batalla. Algunas puertas deben cerrarse. Algunas personas deben seguir su propio camino. Algunos capítulos deben terminar para que otros puedan comenzar. El verdadero poder no consiste en controlar el mundo, sino en gobernar tu propia mente. Cuando dejas de resistirte a la realidad, descubres algo extraordinario. La paz que llevabas años buscando nunca estuvo escondida en el futuro, ni en otras personas, ni en las circunstancias perfectas. Siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento en que dejaras de luchar contra la corriente para empezar, finalmente, a fluir con ella. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo fluir. Esa simple frase puede convertirse en el primer paso hacia una vida con menos resistencia y más serenidad. Y si deseas seguir descubriendo la sabiduría del Tao, el estoicismo y las enseñanzas que han guiado a las mentes más sabias durante siglos, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, la mayor fuerza no pertenece a quien más lucha, sino a quien sabe vivir en armonía con el flujo de la vida.